¿Cómo están? Hoy vamos a ver en este video de cómo estudiar el mercado internacional para poder comercializar mi producto o servicio a uno de estos mercados. Entonces, el primer paso, las dudas que nos surgen es cómo lo hago, cuál es el país más adecuado, cuál me conviene comercializar el producto tradicional que yo pueda exportarlo. Entonces, hay algunos pasos algunas recomendaciones que les voy a indicar este día. Primero, es determinar claramente la partida arancelaria del producto a comercializar. Entonces utilizamos el arancel, buscamos exactamente el nombre, el código que va a tener nuestro producto en el mercado internacional para comercializar. ¿Sí? Entonces utilizamos ahí el arancel, nos hacemos la validación, les recomiendo que hagamos la validación con personas expertas que utilicen, sí, o tengan experiencia en temas de partidas, en temas de aranceles, de cómo determinar los productos. Una vez determinado el arancel claramente, pues como ya que tenemos un gran punto de partida, la partida arancelaria puede ser entre 4 o 6 dígitos, todo depende del tipo de producto que vayamos a comercializarlo. Entonces, con esa partida arancelaria, la siguiente paso es buscar las fuentes de información secundaria, construir una información estadística en diferentes fuentes de consulta en Internet. Entonces ahí tenemos, de acuerdo a la orden de importancia y el que podemos acceder. Trademap es una fuente de consulta que es absolutamente libre, gratuita, donde podemos registrarnos y empezar a hacer las consultas de lo que más adelante en la manera práctica lo vamos a hacer. DataSur, datos macros, Banco Mundial, Naciones Unidas, Ministerio de Comercio Exterior de los países, todo ya depende del tipo de producto que se vaya a comercializar y la capacidad de que podamos construir la información. El siguiente paso es construir una tabla con información estadística de series temporales de años atrás, lo más actualizado posible, de preferencia al 2023, si es que encontramos la información, y si no, hay que trabajar con la información histórica que tengamos más actualizada. De preferencia hay que obtener esos datos tanto en dólares, toneladas métricas o metros cúbicos. Aquí está colocado en la presentación que para nuestro cálculo necesitamos de preferencia que esta información sea determinada en toneladas métricas o metros cúbicos que las mismas fuentes de consulta de Trademar le pueden proporcionar, ¿no? De todos los países que encontremos, ¿sí? De los 3 últimos años como mínimo, tanto de las importaciones, exportaciones y exportaciones del Ecuador, que es lo que vamos a realizar. Después de eso hay que calcular la participación de mercado de los últimos años y el crecimiento histórico, el mismo que se lo va a realizar en la parte práctica. La información estadística que se requiere, como lo dije anteriormente, es buscar cuáles son las importaciones del resto del mundo de esa partida arancelaria, cuáles son las exportaciones del resto del mundo de esa partida arancelaria y cuáles son las exportaciones de nuestro país hacia el mundo. Entonces, el primer paso que vamos a hacer en este caso es construir una tabla, ¿sí? Con nuestra partida arancelaria a preferencia en 4 y 6 dígitos. Entonces, la clasificamos desde el código que tiene el arancel, la sección a la que pertenece el producto, el capítulo el que está determinado, la partida arancelaria, ¿sí? Y las subpartidas. Entonces, ahí tiene que estar claramente, ¿no? Identificado. Mi recomendación es de que busquen una persona que tenga conocimiento en manejo de arancel para que les indique cuál sería la partida más adecuada, porque van a existir productos que estén combinados, por ejemplo, supongamos el almíbar de piña, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí van a ustedes sacar la duda si es piña o son enlatados. Entonces, por lo general, en este caso se utiliza el tema de los enlatados porque ese es su producto final. A partir de arancelaria, pues el siguiente paso es buscar los datos estadísticos en esta página que se llama Trademap, que pertenece al ITC, Estadísticas de Comercio Exterior para el Desarrollo e Internacionalización de las Empresas, donde encontramos datos comerciales, trimestrales y anuales de las principales importaciones y exportaciones, volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de mercado de todos los productos del arancel. Entonces, vamos a suponer que vamos a comercializar yogur, por ejemplo. Sí, yo lo pongo como un caso hipotético, ¿sí? Yogur. Y aquí tenemos los diferentes tipos de partidas arancelarias que podemos encontrar dentro del yogur. Mira, aquí se nos despliega en la pantalla, ¿sí? Y la partida 0403
que es la que está a 4 dígitos, en donde mezcla muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos, aquí está la descripción: suero de mantequilla, leche, cuajada, nata, yogur, es la partida principal, pero hay que buscar la partida secundaria. Entonces, en este caso vamos a utilizar la 040310, donde se habla del yogur ya principalmente. Ahí, ¿no? Entonces le damos clic, vamos a buscar las series temporales, ¿sí? Esperemos que se calcule, saque los datos, nos va a sacar, como lo ven aquí, la partida arancelaria de todo el mundo, las importaciones, ¿sí? Por países, aquí como les había dicho, valores es cuando es en dólares americanos, y podemos poner en cantidades, ¿sí? Para determinarlo principalmente en metros cúbicos o en toneladas métricas. Entonces, miren, aquí tenemos la información, ¿sí? De lo que se ha comercializado en el mundo desde el 2019 hasta el 2022, tenemos la información, ¿sí? Entonces, en esta parte lo que hacemos simplemente es descargar la tabla, ¿sí? La tablita Excel, que lo tenemos aquí en el lado izquierdo, y después vamos a organizar esa tabla y ese archivo, ¿no? Entonces, el segundo paso, como lo había establecido en la teoría, es las exportaciones de la misma partida arancelaria. Esperamos que calcule, ¿sí? Las exportaciones, lo mismo cantidades, ¿sí? Cantidades, unidades primarias, aquí nos va a salir tanto las importaciones como las exportaciones. Entonces aquí estamos ahorita construyendo la tabla de exportaciones. Una vez verificamos que sean los datos consistentes, no tenemos información del 2023, vamos a trabajar con la información histórica, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Y procedemos a descargar el siguiente, ¿sí? Ahora vamos con lo que exporta el Ecuador, ¿sí? Entonces tenemos exportaciones y aquí vamos a seleccionar Ecuador, ¿ya? Entonces ahorita está calculando y encontramos información mínima, ¿sí? De lo que el Ecuador exporta de yogur, en este caso solo tiene Estados Unidos en los últimos años. Entonces, a diferencia de los productos tradicionales, vamos a encontrar un montón de información. Entonces, hay que buscar la información lo más real posible, que nos sirva para poder después hacer un análisis cual y cuantitativo de las importaciones y exportaciones, para después ir determinando los países más adecuados para comercializar mi producto en el mercado internacional. Bueno, una vez que hemos obtenido los datos estadísticos, procedemos a descargar nuestros Excel y vamos a partir, por ejemplo, de las importaciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos las tablitas que descargamos, ¿sí? De Trademap. Entonces aquí tenemos en el primero las exportaciones del producto 0403 yogur, ¿sí? Tenemos acá en la siguiente tabla tenemos las exportaciones de lo que hace el Ecuador, ¿sí? Y en la última tabla vamos a encontrar, lo que son las importaciones de la partida arancelaria. Entonces, lo primero que debemos hacer, mi recomendación, es revisar la tabla que sea consistente, que tenga datos, que esté en la unidad de medida, ¿sí? Que tenga información todos los años para poder irla construyendo. Entonces, miren, aquí no tenemos información del 2023 ni del 2022 de algunos países importantes, entonces vamos a proceder a eliminar. Aquí también hay unas partes en donde está con color amarillo, eso vamos a eliminar, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es eliminar el año 2023 y 2022 porque no está la información completa, ¿no? Sí, hasta ahí estamos. De ahí lo que vamos a hacer, eliminar el resto del mundo, no nos va a servir porque la información no está muy validada. Vamos a construir nuestra tabla con los datos que nosotros requiramos, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos, marcamos toda nuestra tabla, ¿sí? Inclusive con los valores que salen cantidades, y vamos a ordenar, datos, ordenar por la columna E, que sería de mayor a menor para saber cuál es el mayor importador de yogur, ¿sí? En este caso, porque tiene el texto, nos sale arriba, ¿sí? Vamos a eliminar todos estos datos que no nos va a servir, ¿sí? Y tenemos aquí, ¿no? Hasta ahí tenemos y eliminamos la fila.
toda la fila, y ya está ahí nuestra tablita construida. Entonces, miren, de acuerdo, si analizamos esta tabla, tenemos ahí a los tres países, a los principales países: Reino Unido, Italia, España, Alemania, Bélgica, Países Bajos, que en toneladas métricas son los que mayormente están importando yogur del resto del mundo, ¿sí? Entonces, si queremos después saber de qué país está importando Reino Unido, pues tendríamos que hacer una nueva consulta, ¿no? Pero por el momento vamos a construir esta tabla con estos datos. Vamos a eliminar algunas columnas que de pronto no nos sirvan para que nos quede de esta manera. ¿Listo? Le vamos dando formato a nuestra tablita para que no quede, que quede mejor presentada, ¿no? Entonces le damos un formato de esta manera. Le vamos a colocar un color gris aquí para que vea la diferencia de los títulos, ¿ya? Entonces ahí escogemos únicamente los 10 principales países: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta Oman. Y de ahí insertamos aquí una fila, ¿sí? Damos una fila y que vamos a poner aquí total resto del mundo, ¿ya? Entonces vamos a sumar todas las cifras que tenemos hasta abajo, hasta el fin, ¿sí? Para saber cuánto es lo que tienen el resto de países, que nos va a servir como fuente únicamente informativa. Entonces vamos hasta el final. Hasta ahí, ¿no? Listo. Entonces, no sé si nos sumó, déjenme ver. A ver, miremos por acá. Volvamos a hacer la operación. Ya, perfecto. Entonces ahí sí nos va a salir completo la suma de todos los valores. Miren, Ecuador también es importador de yogur. Sale en estos datos. Entonces ahí tenemos la cifra del resto del mundo que está aquí. Aquí está, ¿no? Entonces le copiamos la fórmula, después pegamos los datos, ¿sí? Entonces, formato de celda, control C, edición pegado especial, le pegamos valores, ¿ya? Y procedemos después a eliminar los demás países, ¿sí? Para que nos quede una tabla consistente con información valiosa, y aquí la tenemos, ¿no? Entonces ya la vamos a reducir el tamaño para apreciarla de mejor manera, ¿ya? Entonces ahí tenemos la tabla. Listo, de cara vamos a quitar formato para que se vea de mejor manera. Entonces tenemos ahí nuestra tabla, le vamos a dar forma y aquí vamos a colocar lo que es la participación, cómo participan los países, mercado. Después le vamos a colocar el tema de crecimiento, ¿no? Crecimiento, de crecimiento puede ser, ¿sí? Ya, entonces le vamos dando formato a nuestra tablita para que nos quede súper bien presentado. Estamos ahí, le vamos a dar aquí el formato de número para que se visualice de mejor manera. Formato de celda, le vamos a dar número sin decimales para apreciar de mejor manera las cifras, ¿sí? Le vamos a dar color negro, eso, le vamos a ubicar en el centro y ya tenemos nuestra tabla, ¿no? Entonces de ahí vamos dándole formato a esta tabla para que quede de mejor presentación. La alineamos, ¿sí? Combinamos las celdas y ya tenemos acá. Le copiamos el formato a la siguiente y ya tenemos, ¿no? Entonces ahí le vamos dando, le ponemos celdas aquí mismo, le copiamos los colores de acá, le damos el formato respectivo, ¿ya? Entonces ahí está, muy bien. Entonces tenemos así, le vamos a dar un formato respectivo a la tabla para que nos quede súper bien presentada. Entonces aquí le vamos a poner el nombre: exportación, importaciones del mundo, ¿sí? Según partida arancelaria
¿sí? Entonces aquí tenemos la partida arancelaria es 040310 yogur, ¿no? 040310 yogur, ¿ya? Si le damos el formato,